Pensé que estaba compartiendo mi pantalla para que ustedes puedan llenar, sobre todo la descripción. Yo siempre sí hincapié en las clases anteriores. Discúlpeme, pensé que se estaba compartiendo. Ahora sí. Siempre sí hincapié en las clases anteriores que repasen el vocabulario, porque si se dan cuenta, el vocabulario que hemos visto es súper, súper amplio. Ahora sí se ve en mi pantalla la presentación en la clase. Sí, genial. Ya, gracias. No había leído. Ya. Gracias. Les preguntaba, ¿no? Hoy día vamos a ver lo que son las medidas del cuerpo, algunas medidas principales, otras medidas de repente más así rebuscadas, y también vamos a ver las fichas técnicas. Si ustedes revisan el Classroom, si no les comparto ahorita la pantalla del Classroom, eh, a ver, mejor ya, antes de empezar con la teoría. Yo les he colocado en el Classroom, aquí, sesión 6, partes del cuerpo. Lo primero que está es la clase de hoy, que es el PDF de esta última sesión. Está Spec Sheet, que es ficha técnica, Model, un modelo de ficha técnica. Lo he colocado en formato Excel, porque el formato Excel es bastante fácil de poder editar. Entonces tenemos aquí el formato, ¿no? El formato sobre el que vamos a trabajar y sobre el que ustedes también pueden ir llenando en su Excel cada uno de los espacios en blanco. Claro que ahora en la clase les voy a explicar qué significa cada espacio en blanco, qué se tiene que colocar. Vamos a ver algunas imágenes. Este es nuestro formato principal, pero también les voy a mostrar, hay otros formatos también en fichas técnicas. También se los voy a mostrar porque creo que es importante que igual vean que hay otros, pero ese que he escogido creo que es el más, no el más fácil exactamente de entender, pero sí es el más completo, ¿no? Habla sobre telas, habla de colores, eh, y bueno, no están exactamente las medidas porque las medidas puede, pueden cambiar, o sea, puede ser como una hoja adicional en el tema eh, de la ficha técnica, ¿no? Ustedes saben también que hay empresas que cada una también tiene sus cuadros de medida dependiendo del público al que se está dirigiendo o la parte del mundo de donde sea su público, ¿no? Entonces, eso también vamos a ver. No, y justo les preguntaba si es que alguna tal vez ha visto las técnicas en español. Todas tienen conocimiento, aunque sea de ficha técnica algo chiquito, o de repente no tienen nada. Cuénteme, cuénteme. Ya, sí, Alex, Karim, Marisol. Básico, sí. En verdad, las fichas técnicas son muy complejas y hay bastantes formas de fichas técnicas, ¿no? Nosotros lo que vamos a hacer es ver, como les digo, la más completa, pero en verdad hay ficha técnica de medidas, hay ficha técnica de diseño, hay ficha técnica de estampado, hay ficha técnica de bordado, y así, una cantidad innumerable de fichas técnicas, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ver una que contiene varias cosas, también se las voy a explicar. Entonces, eso es lo que vamos hoy día a ver, también lo que son las medidas, porque también en inglés, ¿no? Ay, perdón, no estoy compartiendo mi pantalla. También en inglés, hay fichas técnicas que tienen unos nombres de medida que exactamente no se relacionan mucho con los nombres en español, ¿no? Entonces, eso también tenemos que un poco que ustedes se familiaricen y podamos verlos, ¿no? Y no haya ningún problema en que se vayan a confundir o vayan a pensar tal vez que no sea, pues, ¿no? No tiene sentido eh, voy a cerrar esto, no tiene sentido esta medida porque sí lo va a tener. Ya solo que a veces las siglas en el inglés no tienen nada que ver con las siglas en español muchas veces, ¿no? Y la idea es que siempre lo relacionen. Igual van a tener el PDF de clases como material auxiliar para que lo revisen siempre porque la memoria es muy frágil y porque, como les digo, el curso de inglés, así como el curso cuando aprendan cualquier idioma, tiene mucho vocabulario. Y si esperamos a que se acumule el vocabulario,
que todo ese vocabulario de golpe entre en la mente es bien difícil, ¿no? Eh, yo lo digo por experiencia porque aprender un idioma es bastante largo. En este caso, yo he tratado de sintetizar los temas más importantes en estas 6 clases, que sea como una base para ustedes y que ya depende de cada uno cómo lo utilice, ¿no? La idea es que siempre le saquen el mejor provecho a todos los cursos que ustedes lleven y puedan aplicarlo en su vida laboral o profesional, ¿no? Esa es la idea. Entonces vamos a empezar con nuestra clase 6, que es partes del cuerpo. Sesión 6, partes del cuerpo, toma de medidas y ficha de diseño. Session 6, body parts, taking measurements and design sheet. Aquí está entonces la sesión número 6. Hoy día vamos a ver partes del cuerpo referentes a toma de medidas para construcción de una prenda superior e inferior y la ficha técnica de diseño. Si alguna tiene ahorita acceso al Classroom, quisiera por favor que se descarguen la ficha técnica, por favor, de diseño de el Excel. Me gustaría que se lo descarguen para que lo puedan tener en la mano. Es que vamos a hacer ejercicio en clase, porque la idea es que en la clase podamos visibilizar si en verdad lo han entendido y pueden ir ahí llenándola o editándola durante la clase, ¿no? Mientras yo voy explicando tal vez y sería genial. Los que pueden, ¿no? De repente hay algunos que no, que están fuera de casa, pero los que podrían sí descárguenselo. Los demás ya pueden descargárselo cuando ya estén en su computadora, cuando ya estén en un lugar donde puedan tener la capacidad de poder hacerlo, ¿ya? Entonces, como les digo, está en sesión 6, Spec Sheet Model, ¿ya? Es una hojita en Excel. Ya, bien. Espero que lo puedan descargar y lo podamos ir llenando. Bien, entonces empecemos. Empezamos con body measurements. La frase body measurement significa medidas corporales, medidas del cuerpo, ¿no? Recordemos que hemos visto en la clase pasada ya los tipos de cuerpo y relacionamos un poco, ¿no? Habían tipos de cuerpo que, ¿se acuerdan? Característica principal, los hombros más anchos y las caderas más angostas. Por ejemplo, a ver quién recuerda cuál es ese tipo de cuerpo. El que tiene la espalda más ancha o los hombros más anchos y en cambio las caderas y las piernas más delgadas. ¿Quién me podría decir cuáles? ¿Alguien se acuerda? Ajá, inverted triangle, very good, genial. Ajá, que se traduce como triángulo invertido. ¿Cuál es la característica ahí en este caso? Que, como les digo, esa referencia importante. Cuando comenzamos a usar los body measurements, ahí nos damos cuenta que nuestra clienta, porque recuerden mucho que nosotros tenemos que ser versátiles, ¿no? En el mundo textil y de la moda, siempre tenemos que buscar tener la mayor cantidad de habilidades posibles para diferenciarnos con los tantos diseñadores o tantas personas que están en el rubro textil y tener más habilidades, ¿no? Entonces, cuando alguien, a ti, por ejemplo, te mandan a confeccionar, no sé, un vestido. Si bien es cierto, el cliente ya viene con una idea de acuerdo a sus gustos, ¿no? Pero tú puedes darle un plus a la atención de ese cliente. Yo me imagino que acá hay muchas chicas o chicos que se dedican a confección, ¿no? Y de repente hacen prendas a medida o hacen prendas a pedido, etcétera. Entonces, solo hacer la prenda de frente, bueno, nos vuelve tal vez un diseñador de modas especializado en confección, pero si tú aparte al cliente tú le puedes comentar, después de tomarle las medidas, decir, bueno, a ver, este cliente tiene los hombros más anchos que las caderas, ¿no? Entonces, ¿qué parte a mí me conviene un poco disimular para que no se vea tanto volumen y qué parte me conviene que se vea un poco más de volumen para que se equilibre, ¿no? Entonces yo le puedo sugerir al cliente, mire, como sus hombros son más anchos que sus caderas, conviene de que el volumen se lo demos en la zona inferior. Y en la de arriba usemos de repente colores más sólidos, más oscuros, para que haya un equilibrio y haya una forma, ¿no? Entonces ahí tú ya no solo te limitas a ser una confeccionista o un confeccionista,
sino ser ya como un asesor, ¿no? Como un diseñador completo. Asesoras para darle al cliente el mejor servicio y aparte también le haces la prenda que él quiere, pues, ¿no? Eso es algo también que nosotros tenemos que recordar, ¿no? Y bueno, al ser eso, como tú estás dando un servicio adicional que tal vez no te corresponde o no es lo normal que un confeccionista haga eso, hace que, bueno, el cliente tenga esa referencia de que tú eres conocedor, ¿no? Conocedor de algo más que de repente en otros casos, cuando han tomado otros servicios, no ha sido así, ¿ok? Entonces, ¿qué son las medidas corporales? Body measurements refer to measuring the actual person or people who will wear a garment, ¿no? Las medidas corporales se refieren a medir a la persona o personas reales que usarán una prenda. Bueno, acá dice, these are different from garment measurements and can be taken manually or purchased from different body data services. Estas medidas son diferentes a las medidas de las prendas y pueden tomarse manualmente o comprarse en diferentes servicios de datos corporales. Cuando esto se refiere es que a veces cuando buscamos, ¿no? Hacer ropa ya por tallaje, ya hay ciertos cuadros de tallajes publicados o ciertos cuadros de tallajes que de repente la empresa donde trabajas ya tiene, ¿no? Porque hay, como les digo, hay empresas que tienen sus propios cuadros de tallas. También los cuadros de tallas cambian cuando, por ejemplo, exportamos, ¿no? Las medidas o las tallas en España son diferentes a las tallas en Estados Unidos, son diferentes de repente algunas partes de Latinoamérica porque por la fisionomía de las personas cambian, ¿no? Por ejemplo, yo que exporto, siempre las personas en Estados Unidos o en Europa, Dinamarca, por ejemplo, son más altas. Entonces las medidas de los largos normalmente son mayores, ¿no? Diferente a que, por ejemplo, cuando es el tallaje peruano, en promedio nosotros no somos muy altos, ¿no? Somos medianos. Entonces ahí van cambiando las tablas de medidas. Por eso acá dice que a veces hay ya tablas de medidas predeterminadas. Entonces aquí vemos algunos ejemplos de medidas eh, que podemos encontrar en el cuerpo. Aquí se dan cuenta, cada una está con una letra, asociada a una letra. Tenemos la letra A, letter A, que nos dice que la medida es bust. Bust es parecido a su nombre en español, que es busto, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Busto tienen hombres y mujeres? ¿O cuál es el género que tiene busto? Busto podría medirle yo a un caballero, por ejemplo. Ajá, exacto. Bust es en femenino, ¿no? Y también acá vemos una silueta femenina. En el caso de los caballeros sería chest. Chest es pecho. Bust es busto. O toras, ¿no? En general podemos decir chest. Chest es pecho, ¿no? Y ahí puede ser acá lo voy a poner para que vean. Chest. Ay, perdón. Chest es pecho y ese es el más general, ¿no? Ese se usa para hombre o para mujer. Es unisex. Pero si de repente quiero ser más específico cuando estoy hablando del género de quien estoy midiendo, si es una chica, pongo bust, y si es un chico, pongo chest. Acá está, ya. Luego tenemos letter B, que es waist. Waist, ¿quién me puede decir qué es waist? La letra B, miren. Viendo la ubicación de la letra B, ¿qué medida creen que es waist? Cintura, exactamente. Medida importante, sí. Al igual que el pecho, hay medidas básicas, ¿no? Creo que las tres básicas, generalmente en anchos, son pecho, cintura y cadera. Bueno, los largos ya, el largo total, etcétera, ¿no? Pero creo que son las tres básicas. Luego tenemos letter C. Letter C es hips. Según la ubicación de la letra C, letter C, ¿qué medida sería, chicas y chicos? Caderas, Karim. Ujú. Exacto, Alex. Ajá, así es, Olga, son las caderas. Entonces ahí tenemos nuestras
tres medidas básicas, nuestras tres medidas principales, que es lo mínimo que tenemos que tener cuando comenzamos a confeccionar algo. Luego ya tenemos otras medidas distintas, ¿no? Que complementan a las medidas básicas. Por ejemplo, letter D tenemos high hips, que es esto de arriba. Si se dan cuenta, high hips está entre la cintura, waist, y entre las caderas, hips. Así es, alto de caderas. Ajá, muy bien. Ujú. Esa medida se toma mucho cuando hacemos faldas, ¿no? O a ver, en alguna otra prenda, pantalones también, ¿no? Ustedes que seguro, hay aquí seguro personas que son súper, conocedoras de confección. Sí, claro. Ajá, en un pantalón, por ejemplo, el alto de cadera sirve mucho, ¿no? Y también en algunas faldas, sobre todo cuando son entalladas en esa zona, también es bastante importante. Luego tenemos el back waist. Es letter E, ¿qué es esto? De acá, hasta la cintura. ¿Cómo se llama esa medida? Talla espalda. Ujú, alto de talla espalda, exacto. Recuerden que siempre lo que es back es espalda. Entonces, ese sería nuestro talle espalda. Very good. ¿Para qué utilizamos la medida de talla espalda? ¿En qué prendas? A ver, coméntenme. Ustedes que son las más, más conocedoras de la confección. Yo como soy tejido sí, a veces somos un poco empíricos y vamos dando forma. Yo creo que más en telas es donde sí son bien detallados con los moldes y eso es algo bueno. A ver, blusas, vestidos, sacos, exacto. Ujú, para que tenga un bonito entalle y justo, ¿no? Tenga la curva también, eso el quiebre justo en la cintura y hay una mejor entalle sobre todo, ¿no? Ujú, exacto. En todas las prendas superiores, ¿no? O que cubren todo el cuerpo. Ujú, very good. Thank you. Ahora tenemos front waist, que es letter F. Este está mirando para adelante, por si acaso. Desde aquí hasta la cintura. Front waist sería, ¿qué es front waist? Letra A. No, perdón. Letra F. Front waist. Talle delantero. Very good. Luego tenemos inseam, que vemos la letter G. ¿Qué es esto? Va desde acá. ¿Cómo se llama esta zona? La entrepierna, ¿no? Entrepierna, ajá, el largo de la entrepierna. ¿Y para qué utilizamos esa medida? A ver, ¿para qué sería esa medida? Ajá, alto de tiro. Ah, exacto, muy bien. Ustedes son muy conocedores de las medidas. Lo que me interesa es que vean cómo se escriben en inglés, ¿no? Y se familiaricen. Bien. Ahora, letter H, para sacar el tiro, sí. Ujú, para hacer pantalones, short, ¿no? Letter H, dice sleeve length, la letra H. ¿Qué medida es esta letra H? A ver. Largo de manga. Eso también es importante, ¿no? Porque cuando hacemos partes de arriba, los largos de manga son bastante importantes. Ahora, largos de manga tenemos muchos, ¿no? Los más populares son la manga corta, la manga tres cuartos y la manga larga. Pero tenemos otros largos de manga, ¿no? Intermedios. Hay unos largos de manga que incluso ahora están muy de moda que llevan hasta el codo, que se ponen de moda en primavera, ¿no? Porque entre que hace frío y calor. Ah, el tres cuartos también, ¿no? La corta, el tres cuartos y la larga creo que son los tres más populares. Entonces, eso también, ¿no?
Bien, ahora tenemos la, ya vamos a terminar, letra I, 3/4 trouser length. Como su nombre lo dice, 3/4 es como la manga, ¿no? El largo ya te están diciendo que es 3/4. Entonces va desde la cintura hasta la pantorrilla, ¿no? Que sería principalmente el largo del pantalón, ¿no? O el largo de la prenda inferior que estás haciendo. Y por último, letter J, que es la J. Tenemos que es desde la cintura hasta el tobillo. Full trouser length. ¿Quién se acuerda que es trouser? Ajá, para hacer un sneaker. Ahora están muy de moda los sneakers, ¿no? En verano van a estar súper de moda los sneakers. A ver, ¿quién me dice que es trouser? Full trouser length. ¿Qué será? Es la letra J. Ujú. Largo de pantalón, exacto. Largo total del pantalón. El full siempre significa total, lleno o todo, ¿no? Ese es el full. Bien, chicas. Entonces, chicas y chicos. Entonces, ahí tenemos estas medidas como básicas principales, nos sirven para hacer prendas superiores y para hacer prendas inferiores. Sigamos. Bien. Ahora la pregunta es, how to take body measurements. ¿Cómo tomamos las medidas del cuerpo? Bueno, primero, aquí tenemos la herramienta principal que utilizamos para tomar la medida del cuerpo, que es el measuring tape, así se llama, que lo traducimos como cinta métrica, ¿no? Así es como lo llamamos nosotros. Ahora, recordemos siempre que measuring tape, con la cinta métrica, tenemos unidades de medida. Las unidades de medida son muy, muy vitales, ¿no? Son de mucha importancia porque, ¿por qué? Porque hay países como el nuestro que utilizamos unidades de medida que son los centímetros, ¿no? Centímetros. Pero hay otros muchos países, muchos, sobre todo en exportación, que utilizan, a ver quién me ha escrito, las pulgadas, exactamente. Hay países, por ejemplo, que solo usan pulgadas y tú tu tabla de medidas, ellos te lo envían en pulgadas. No saben nada de centímetros, nunca usan centímetros, entonces nosotros también tenemos que adaptarnos a eso. Ahora, lo bueno del measuring tape, de la cinta métrica, es que tiene una cara de centímetros y la otra de pulgadas. ¿No? Entonces nosotros de repente, uy, qué difícil, pulgadas y centímetros. No, porque como tiene dos caras, justo de repente tú estás midiendo en centímetros como siempre estás acostumbrado, volteas y justo tienes su medida, pero en pulgadas, ¿no? Entonces ahí tú puedes poner los equivalentes. También sirve para interpretar, ¿no? Interpretas o conviertes cuando el cliente te manda una tabla de medidas en pulgadas, tú conviertes, pues, ¿no? Porque hay una conversión, ¿no? Una pulgada, 1 inch, es igual a 2,54 centímetros, ¿no? Ujú. Así es, exacto, como dice Karim, cuando tú regulas, por ejemplo, la máquina recta, ¿no? Que tiene ahí su regulador, sale 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Y tú dices, ¿qué significa 1, 2, 3, 4, 5? ¿Las velocidades? No, es el ancho de puntada, ¿no? Y ese ancho de puntada está en pulgadas. Por eso les digo, en realidad, una pulgada es 2,54 centímetros. En realidad, más global en medidas son la inch, ¿no? Las pulgadas que el centímetro. El centímetro es más que todo acá, no sé si, no tengo mapeado si es que algún otro país, creo que México también, Chile, algunos nomás utilizan centímetros, pero no es algo, no es algo arraigado, ¿no? Es algo que a veces,
es en pocos países. Entonces, tengamos presente siempre de adaptar, ¿no? Uno es centímetros y el otro es inch. Bien. Ecuador, centímetros. Sí, ajá. Sobre todo los países de Latinoamérica, ¿no? Algunos. Pero bueno, igual, nosotros nos adaptamos a ambos, ¿no? Centímetros y pulgadas nos ayudamos de la cinta métrica. Entonces, ¿cómo tomar las medidas corporales? Your model to stand up straight. Tu modelo debe estar de pie y derecho. With shoulders and hips parallel to the ground and feet above shoulder. Width apart. Con los hombros y las caderas paralelas al suelo y los pies separados aproximadamente al ancho de los hombros. Ahora, cuando medimos o cuando vemos tablas de medida, hay tablas de medida que te hablan de circunferencias, que es circumference measurements, ¿no? No son anchos, sino son todo el contorno, ¿no? Por ejemplo, chest y bust, eh, muchas veces en las tablas de medida están como contorno, ¿no? Y hay otros que están como simplemente ancho, ¿no? Entonces también a la hora de analizar las tablas de medidas tenemos que ver cuáles son los detalles que te colocan esas tablas de medidas. Y eso te dice, ¿no? Para medir circunferencias, la cinta métrica se tiene que colocar cómodamente, ¿no? No debe quedar floja ni tampoco muy apretada. Y así no distorsionamos las medidas del cuerpo. Bueno, front es delantero, back es espalda. Tenemos varias medidas en el delantero y algunas otras las dejamos para la espalda. Ahora vamos a ver ciertas medidas, sobre todo cuáles son cuando aparecen como siglas en el inglés, ¿no? Cuando a veces vemos una ficha técnica en inglés, no vemos palabras completas, sino a veces vemos siglas nada más, ¿no? Y tenemos que saber identificar qué significan esas siglas para poder completar esos cuadros o para poder interpretar. Porque como les digo, normalmente en exportación el cliente manda su tabla de medidas, ¿no? Hay algunos clientes que tienen ya experiencia trabajando con otras empresas y ellos ya tienen su tabla de medida y se la mandan a la empresa a la que contratan, ¿no? Entonces vamos a ver eso. La primera medida que tenemos es CB, CB. Sí, yo, por ejemplo, justo comentaba eso, cuando a mí por ejemplo, en Dinamarca la gente es bien alta y tiene los brazos largos, entonces su tabla de medidas es diferente a la tabla de medidas peruana, ¿no? En algún momento, para los Países Bajos, sobre todo, que la gente es bien grandota, y para Estados Unidos también, si ustedes se dan cuenta, la tipología de cuerpo o el promedio, ¿no? De la población en Estados Unidos son grandes de ancho y son altos, ¿no? Sobre todo cuando haces ropa de caballero también, ¿no? Son brazos largos, altos, gruesos. Para Estados Unidos se hace talla hasta triple XL. Y cuando tú ves la tabla de medidas, como les digo, para unos países europeos y estadounidenses, sobre todo lo que cambia son los largos. Largo de mangas, largo total, ancho de pecho, hombros, también tienen esa fisionomía, ¿no? En cambio, en Perú, nosotros en promedio no somos tampoco más bajos de 1,50 m, pero sí somos medianos, ¿no? El promedio que mide un caballero es 1,70 m, ¿no? En general, lo más arraigado. Obviamente deben de haber hombres que miden 1,90 m, pero no es la mayoría. En cambio, en países, como les digo, que les menciono, Alemania, Dinamarca, más bien la mayoría son bien altos. Entonces, su tabla de medida es diferente, ¿ya? Yo igual tengo un archivo con tablas de medidas en inglés de diferentes partes del mundo. Se los voy a mandar, ¿ya? Lo voy a colocar como, ahorita me estoy acordando, se lo voy a colocar como archivo adicional. Puede ser una guía, por ejemplo, también los asiáticos en Japón, ¿no? O Corea, no todos, pero la mayoría son delgaditos, ¿no? Y pasa seguramente, ustedes han comprado en páginas chinas, bueno, si tú ves la tabla de medidas de la página china, su talla L es nuestra talla S, ¿no? Porque ellas son tan delgaditas o el tipo de cuerpo que tienen las mujeres asiáticas, como las chinas, las coreanas, las filipinas, las japonesas, son mujeres muy delgadas, son de contextura delgada, ¿no? Entonces, ellas, sus tablas son bien engañosas. O sea, si tú no te metes a ver su tabla de medidas, tú te pides una talla, dices, ay, bueno, en Perú yo soy talla M.
te pides la talla M de China y no te entra. Es una XS, una S, son bien chiquitas, ¿no? Porque, bueno, ellos tienen su tallaje de ese tipo, ¿no? Son personas que normalmente se mantienen muy, muy delgadas, ¿no? Entonces hay que también tener en cuenta eso. Ya, chicas y chicos, no hay que incurrir en error porque sobre todo en exportación mandas algo más pequeño y pues no. Lo que yo siempre digo, sí, por ejemplo, si alguien de acá que está ya M, vas a Japón, cuando viajas a Japón, en Japón te consideran muy gordo, ¿no? Y no es que estés muy gordo, sino que para ellos, la mayoría de personas son muy, muy delgaditas, ¿no? Entonces, sí tienen un estándar, ahí está. Son estándares de belleza, ¿no? Estándares de belleza bien diferentes al nuestro, ¿no? Las mujeres curvilíneas, así, en los países asiáticos son como que, ay, no, ¿por qué, no? Ellos prefieren todo muy delgaditas. Y seguro lo ven, ¿no? Si alguno de repente sigue el tema de que ahorita está bastante en tendencia las novelas coreanas, los grupos de K-pop, ustedes se dan cuenta del prototipo que tienen las artistas, son súper delgaditas, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta siempre. Yo lo que siempre recomiendo cuando se trata de ¿cómo se llama? De exportar, de preguntarle al cliente si tiene él su tabla de medidas, ¿no? Para no incurrir en error, ¿no? Siempre es bueno validar. Yo les digo que a mí siempre me han mandado tablas de medidas. Nunca me han dicho, usa tu tabla de medidas, jamás. Nunca. Sí, dime. Ah, no, escribe entonces, o prende. No sé, yo no doy los accesos para que puedan prender el micrófono, pero si no, escríbelo. Siempre se verifica como sí. Ajá. Pero igual, si el cliente te manda, esta es mi tabla de medidas, a mí, por ejemplo, siempre, esta es la tabla de medidas con la que yo quiero que hagas mis chompas. Se acabó. Así me dicen, ¿no? O sea, tratan de no incurrir en el error, porque error en exportación llega ya, no es la medida, te lo tienen que devolver y a ti que tú lo hiciste te sale más caro que a él. Pero si él ya te manda su tabla, bueno, es bajo su responsabilidad, ¿no? Ya está, como que se dice, él te ha dado la indicación. Sí, John, dime o escríbelo. Yo no puedo habilitarlos. Creo que no está habilitado el micrófono para nadie, no lo sé, tal vez sea esa la configuración. Pero a ver, por favor, escríbeme tu pregunta para avanzar en la clase. Miss, quiero aprender más de textil chompas, me gustaría tal vez algún curso. Pero no me permite levantarlo. Ah, ya, yo pensé que era su pregunta. Sí, mira, por ejemplo, la parte textil de lo que es tejido punto chompas, como no es muy común, aunque no lo crean, en nuestro país hay un montón de fábricas de exportación de chompas, porque como somos referente en fibras de alpaca sobre todo y mezclas, entonces hay un montón. Lo que pasa es que no son muy conocidas, sino muy públicas, ¿no? Ese es el problema con esas empresas. Y cuando te forman en moda, en la carrera, no te enseñan este, tejido. Yo hablo del tejido en máquina, ¿no? Claro que te enseñan de tejidos en general, pero de telas principalmente. Entonces, en verdad, uno aprende cuando entras, ¿no? Ya al rubro. Ahí aprendes bueno, tienes nociones como diseñador, pero vas aprendiendo ahí, pues, ¿no? Se parece un poco al tejido punto, o sea, la tela que tiene elongación, sí, pero no es exactamente igualita. La transformación en tejido, ¿no? Algo que se teje, es desde cero, ¿no? No es como la tela que la cortas y eso, ¿no? Y es bastante complejo. Sí, en algún momento a mí me gustaría dar un curso también, pero definitivamente tendría que ser algo presencial, porque todo lo que es tejido, sea mano o sea máquina manual, hay que sacar siempre muestras. Muestras, 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 ¿no? La muestra en el tejido es vital, vital, vital.
Porque en algunas tallas son una talla más o talla menos. Ah, ya. Bueno, depende del cuadro de medidas de cada marca, ¿no? Hay marcas también, por ejemplo, la marca Zara, que es española. Pónganse, yo en pantalón soy talla 28 en Zara y me queda muy bien, me queda holgado, pero voy a Gamarra, compro talla 28 y no me entra, ni siquiera me sube el cierre, ¿no? Tengo que comprar 30 o 32. Entonces, como les digo, hay marcas que sí tienen su propia tipología de cuerpo o sus propios modelos y de ahí sacan su cuadro de medidas. Ujú. Sí, pero también hay otra idea, hay otro tema. También depende de tu público objetivo. Por ejemplo, si tú te vas, yo digo por las marcas que son conocidas en Lima, por ejemplo, en Ripley Saga. En Ripley tenemos una marca que se llama, ya me olvidé, tiene Index, ¿no? Su marca juvenil Index. No sé si han visto en Ripley, es la marca propia de Ripley, creo bien grande. Esa marca tiene tallas chiquitas. O sea, yo soy talla M. Si me pruebo ahí algo talla M, me queda corto, me queda súper apretado. ¿Pero es por qué? Porque Index tiene como público objetivo adolescentes o jóvenes. El público objetivo de Index yo lo veo de 14 a 20 años. Obviamente, yo tengo 40, mi tipología de cuerpo es distinta, mis anchos son distintos, mis largos son distintos. Entonces, por eso, por ejemplo, su tabla de medida de ellos es más pequeña, ¿no? Yo creo que también tiene que ver eso. Bueno, siempre yo les sugiero que sigan LinkedIn, ¿no? Computrabajo, ahí salen todos los avisos, a mí me paran llegando avisos, ¿no? Principalmente de practicante, primero entras porque tienes que saber cómo se manejan las cosas dentro de la empresa, ¿no? Y bueno, me imagino que adentro ya vas escalando. Yo nunca he trabajado en retail. Retail son Saga y Replay, ¿no? Yo siempre he trabajado en marcas de diseñador, o yo tengo mi propia empresa, o he trabajado, como les digo, mi experiencia principal es trabajando con comunidades, con artesanos, con empresas exportadoras de alpaca, pero así en retail no. Pero igual, ¿no? Siempre empiezas como practicante. Ellos tienen bastantes practicantes. Oesle es el que más recibe. Yo te diría que siempre estás pendiente de Oesle, ¿no? Tengo bastantes amigas que han trabajado ahí. Bien, continuemos. Entonces yo les hablaba de esto, ¿no? Most important measurements, las más importantes medidas en inglés, tenemos principalmente por siglas. Cuando a veces vemos un cuadro de medidas en inglés, tenemos CB, HPS y así, siglas, y tú dices, oye, ¿qué es esto? No entiendo nada, ¿no? Entonces, por ejemplo, empezamos con CB, ¿ya? Que sería en inglés CB. CB es traducido como center back. Center back se refiere al centro de la espalda de una prenda o cuerpo a lo largo de la columna. ¿Vemos esto? Es el largo desde el pie del cuello hasta la cintura, ¿no? Eso es el center back, el centro de espalda, ¿ya? Que vendría a ser como nuestro talle, ¿no? El talle espalda, ese es el CB. Entonces recuerden que pocas veces lo van a encontrar como center back, más veces lo van a encontrar como CB. Siguiente, CIF, CF. CF vendría a ser el center front. Center front se traduce como frente central. Ahora, ¿a qué medida equivale nuestra? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Quién me puede decir qué es talle delantero? Very good. Ajá. Ese es a lo que equivale para nosotros, ¿no? Es exactamente. Ujú. Ahora, sigamos. Tenemos el siguiente que es HPS. HPS. HPS se traduce como High Point Shoulder, que es el punto más alto en el hombro. ¿Ya? Siempre cuando se toman largos en prendas, cuando hacemos fichas técnicas en inglés, usan mucho de referencia este punto exacto donde se une el hombro y se une el cuello, que siempre es alto, ¿no? Porque la caída de hombro está de arriba para abajo. Entonces toman como referencia HPS. Ajá, el punto más alto del hombro, ¿no?
Ese sería el punto más alto de una prenda, ¿no? O por lo menos de un pie, de un escote, de un pie de escote, hasta donde sea el largo, pues ya de tu prenda, ¿no? Que puede ser a la cintura, a la cadera, etcétera. Ese es el HPEs. Esto, por ejemplo, es una medida también bien principal, bien recurrente, ¿no? Luego tenemos el FB. El FB es el full bust o full chest, ¿no? Podemos traducirla como medida de pecho completo. ¿Qué quiere decir que es todo el contorno? No es solo el ancho, sino todo el contorno, ¿no? Ese es el FB, ¿ok? Acá tienen las figuras para que puedan ubicar, ¿no? A cuál medida se refiere. Tenemos el FH, contorno de busto, sí. El FH es full hip. Full hip es cadera completa, que también sería todo el contorno de la cadera, ¿no? Ese es el FH. Así es. Ahora tenemos el AS. Recuerden siempre que pronunciar, o cuando se refieren a esta medida, pronunciar las siglas en inglés, ¿no? No digan AS o AS, es AS, porque son medidas en inglés. Todas estas son medidas, títulos de medidas en inglés, ¿no? Si ya lo traducimos, ya no sería AS, sino sería a través del hombro, ¿ya? Este es AS, es across shoulder, que es a través del hombro, ¿no? A lo largo del hombro, el ancho del hombro realmente, ¿no? Eso es a lo que se refiere con AS, ancho, ajá. Que coincide con, sí, exacto, que coincide con el ancho de espalda. Ujú. Otra medida importante, ay, tenemos CV neck to waist. ¿Qué será CV neck to waist? CV neck to waist es medida desde el cuello hasta la cintura. ¿Ya? Acá lo tenemos. Medido verticalmente hasta la cintura natural o a lo largo de la columna. Ya puede ser por delante o por detrás. Ahora, ¿necesitamos siempre estas medidas? No, tal vez algunas las podemos obviar, tal vez algunas las usan para cosas ya más entalladas, más hechas a la medida. Entonces hay que tener también eso en cuenta. Tenemos CF neck to waist, ¿no? Del cuello a la cintura, también el talle delantero, ¿no? Luego tenemos waist to hip length. Así es, ala, talle delantero y espalda. Waist to hip length. Waist, ¿qué era? A ver quién se acuerda. Ujú, ujú. Alto de cadera, exacto. Muy bien. Entonces tenemos el largo de la cintura hasta la cadera. Así es como se traduce exactamente del inglés, pero es alto de cadera. Tenemos otra medida, high hip. Acá sí nos referimos a la cadera alta, pero a la circunferencia de la cadera alta. Ya no de la medida de la cintura a la cadera, no. Es la circunferencia. Tú ya obtuviste el punto de referencia de la medida waist to hip length, ya sabes cuál es, ya sabes hasta dónde llega. Entonces ya tienes este punto de referencia y luego pasas a medir el high hip, que sería toda la circunferencia de ese punto. ¿Ya? Ese es el high hip. Sepamos diferenciarlos, waist to hip length y high hip. ¿Okay? Luego tenemos waist, que ya lo conocemos, ¿no? El waist es la cintura y en este caso medimos la circunferencia, todo alrededor. No, no es ancho de cadera, es el ancho de la cadera alta. Primero tú ubicas el waist to hip length, ¿no? El alto de cadera, que es desde la cintura hasta el punto. Eh, bueno, sí, claro, sí tienes razón, ¿no? Entonces, ese high hip, ese es pero si te das cuenta, de exactamente la cadera no es, ¿no? La cadera siempre es más ancha. Esta es la circunferencia
del punto más elevado de la cadera, ¿no? Que está entre la cintura y la cadera. Acá lo habíamos visto, creo. Este de acá, ¿no? La letra D, el contorno de esa letra D. Eso sería. Ujú. No es ni la cadera, porque la cadera es letra C, ni es la cintura, porque la cintura es letra B. Ah, exacto, sí. Porque ahí a veces hay más volumen, pues, ¿no? Sobre todo en las damas tenemos ahí como que más volumen por en ciertas épocas del mes también, o cuando retenemos líquidos, o cuando ya pasa el día. Ustedes saben, ¿no? Cuando empieza el día, tenemos unas medidas, y cuando va hasta la noche, en la noche tenemos otras medidas más grandes, ¿no? Por lo mismo que vamos alimentando, nos hidratamos, ¿no? Y etcétera, etcétera. Ahora, ¿dónde nos quedamos? Pues, stupidement. Ahí, waist. Ah, ya. Waist, ya saben, circunferencia de cintura. Luego tenemos, no, perdón, waist sí, cintura. Luego tenemos total rise. Sí, ajá, la parte de la pancita, sí, exacto. Tenemos total rise, envuelves la cinta métrica, ¿no? Perdón, es desde la cintura hasta aquí. Entonces, total rise se vendría a traducir como ¿como cuál? A ver, ¿qué medida es esta línea de azul? Ujú. El alto total de, sí, exacto. Es el alto total de tiro. Ujú. Very good. Entonces, eso sería el total rise. Sigamos. Pike and inseam. Pike se refiere a el muslo, ¿no? Bueno, acá exactamente no aparece, pero Tyke es acá el muslo. Vamos a poner esta parte de acá, se mide acá. Que muchas veces es la zona más, ahí tenemos acumulación a veces de grasita, es la parte más ancha de la pierna, ¿no? Ese es el thigh, el muslo. Ahora también tenemos otra medida que es el inseam, que es la entrepierna, que es la medida desde la entrepierna hasta el suelo. ¿Se acuerdan que lo vimos acá? Acá está, esta. Inseam, la letra G. Desde el muslo, que ya lo medimos la circunferencia, hasta el largo total que va a tener tu pantalón, va a tener tu short. Eso ya es de acuerdo al modelo que estás haciendo. Ajá, muy bien, exacto. Por ejemplo, eso es una medida que yo nunca he tomado, ¿ah? Siempre he hecho pantalones rectos, ¿no? Porque, por ejemplo, en tejido, normalmente el mismo tejido se pega mucho a la pierna, ¿no? Entonces, pero por ejemplo, para telas, planas, yo creo que sí, ¿no? De todas maneras hay que tomar eso porque las telas planas son rígidas y el muslo es un poco ancho a veces, ¿no? Ahora tenemos otra medida que es HPEs to Apex, ¿no? Esta es una medida, en verdad, no lo sé, tal vez ustedes sí la conozcan en el uso nuestro en Perú, pero es una medida que la verdad que yo nunca he tomado. No sé para qué tipo de prenda exactamente lo utilicen aquí, pero es como que el vértice del busto desde la parte más alta, ¿no? Recuerden que HPEs ya tenemos claro que es el encuentro del cuello con el inicio del hombro. Esa es la parte más alta, ¿no? Y luego tenemos acá el busto, ¿no? Que podría decirse que es la altura del pezón, ¿no? Tal vez para el escote, ¿no? Yo pienso. Ujú. Entonces te dicen, para encontrar el vértice de tu busto personal, mide desde la esquina exterior del cuerpo en el hueso del hombro, ujú, hasta el centro de tu busto. Esta es la parte que destaca más. Yo a veces se tomó la medida, pero recto, ¿no? De mi pezón acá. Y a veces no llega exactamente al HPS. Y acá si se dan cuenta el HPS como que tiene una desviación, ¿no? Entonces te dicen, tenga en cuenta que el ápice del busto no es necesariamente la misma que la posición del pezón.
Mm, y pues como yo hago más tejido, en el tejido sí pinzas es muy raro, ¿no? Pero sí es una medida, por ejemplo, en inglés, que es bastante particular, vestidos. Entonces ese es el HPE Swapex. Ah, genial. Ustedes hacen alta costura, me imagino, corsets y todo. Sí lo deben de usar, ¿no? Entonces está muy bien, chicas. Ustedes son muy, muy pro en en lo que es confección, saben bastante, en verdad. Ahora complementenlo con esto del inglés, ¿no? Porque va a ser una herramienta, veo, para muchas bastante, les va a servir bastante. Other measurements, otras medidas. Para medidas tenemos un montón, ¿no? Hay prendas que exclusivamente tienen medidas que otras no van a necesitar. Entonces, yo creo que ahí tenemos que ser también eh, bastante atentas a ver, ¿no? ¿Cuál es la que vamos a usar? ¿Cuál no vamos a usar? Y así, ¿ya? Entonces, aquí tenemos un listado grande. ¿En todas les he puesto traducción? Sí, en todas les he puesto traducción. Entonces, mírenlas y fíjense cuál corresponde a cada una y si les sirve para el tipo de prendas que ustedes van a hacer, ¿ya? Entonces, empecemos. Por ejemplo, tenemos el shoulder length. Shoulder length se refiere al largo de hombro. Si se dan cuenta, si tomamos de referencia, iría desde el HPEs, que es la medida que hemos aprendido ahora cómo se llama, que es el high point shoulder. Va desde ahí hasta la costura, ¿no? Que uniría, o donde se encontraría la costura de unión de la manga con, eh, con el cuerpo, ¿no? Cuando es una manga normal, ¿no? No estamos hablando de mangas caídas. Entonces, este es el largo del hombro. Ahora, ¿para qué se utiliza el shoulder length? ¿Para qué tipo de prendas? A ver, cuenten. ¿Cuál sería? Blusas, sacos, poleras, ¿no? Todo lo que es parte de arriba. Exacto, muy bien. Very good. Muy bien, chicas. Entonces ahí tenemos eso. También tenemos otro tipo este, de medida. Bíceps. Bíceps, obviamente en español, es bíceps, ¿no? Que es esta circunferencia de esta zona del brazo, que normalmente también es la zona más voluminosa del brazo, donde si tienes mucha grasa se te va a acumular ahí, y si tienes poca, bueno, va a ser menos la medida, ¿no? Entonces también el bíceps, por ejemplo, ¿para qué tipo de prendas creen que sería importante tener exactamente ese punto de ancho? Ajá, exacto, prendas entalladas, ¿no? Así es, exacto, muy bien. Ujú. Prendas entalladas principalmente para que pueda tener una medida y tú le puedas dar una elongación también, tal vez, o un saco bien apretado, ¿no? De repente muy entallado, puede ser. Ujú. Bien, Diego. Ujú. Muy bien. Luego tengo el bow, el codo. El bow significa codo. Luego tengo forearm, antebrazo. Y finalmente breast, muñeca.
estos tres, por ejemplo, también, ¿no? Son para prendas superiores, obviamente, pero son, por ejemplo, medidas muy exactas, ¿no? En tejido, por ejemplo, si usamos el breeze, la muñeca, el puño, creo que siempre, ¿no? Para ver cuánto puede entrar, cuánto es la cavidad que tenemos que dar principalmente para que nos pueda quedar bien la parte de arriba, ¿no? La parte superior, la parte donde entre el brazo y la mano. Del otro lado tenemos medidas como arm length, que es el arm length from shoulder to breast. Largo de manga desde el hombro hasta breast, que ya sabemos que es muñeca. Y también tenemos otro largo de manga. Arm length from CV neck to breast. Longitud del brazo desde el cuello se ve, o sea, desde el centro, center back. Recuerden que CV es center back, hasta la muñeca. Por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre estos dos largos? Uno va desde acá y otro va desde el centro del cuello. ¿Por qué hay esos dos largos? ¿Cuál se usa para qué? ¿Por qué tomaría el largo de mi manga desde acá? ¿Por qué no lo tomo desde acá? Ujú. La manga rangla, ¿no? Que tiene esa característica. Ujú. Muy bien, very good. Entonces ahí tenemos los nombres de alguna de las mangas, perdón, de las tomas de medida en general, ¿no? Esas son otras, pero las principales son las que hemos visto individualmente, ¿ya? Muy bien. Ujú. Rápido. Sigamos, other measurements. Ya, ahora hemos visto measurements, other measurements en prendas superiores. Ahora vamos a ver las de prendas inferiores. Tenemos knee, que es rodilla, ¿no? Alrededor de la rodilla. Tenemos calf, que es pantorrilla, también medida de pantorrilla. Y tenemos outseam, que es el largo exterior, ¿no? Miren, bueno, el largo, ¿no? De un pantalón, por ejemplo, ¿no? Desde la cintura hasta el largo que tú le vayas a dar, normalmente el tobillo, ¿no? Bien. Por ejemplo, esta knee, calf, ¿para qué creen que se utilice? ¿Por qué medidas tan exactas? Medida en la rodilla, medida en el tobillo, medida en la pantorrilla. ¿Para qué prenda? Ustedes que son los pro de la costura, pantalones. Ujú. Very good. Bien. Ahora, shorts también, claro. Ujú. Shorts o, ¿cómo se llama? No shorts exactamente, se llama, ay, lo dijeron hace un rato, ¿no? Esos que van hasta a la pantorrilla, que van a estar de moda. Los chavitos, ahí está, esa es la palabra. Ujú. Muy bien. A veces cuando son muy entallados también, ¿no? Hay que tener cuidado cómo hacemos para que entre el pie, entre la pierna y todo. Ahora, tenemos en Most Important Measurements, tops and dresses, ¿no? Tops, prendas superiores, dresses, prendas de todo, que tapan todo el cuerpo. Tenemos el primero es full bust o chest, busto o pecho completo. Full hip, cadera completa. Ya saben, cuando es completo es porque da la vuelta, contorno. Across shoulder, a través de los hombros, que finalmente vimos que era lo que equivale a nosotros el ancho de espalda. HPs, básico también, high point shoulder, es la referencia, este punto es la referencia para los largos. CV neck to waist, eh, center back, recuerden que CV es center back, cuello a la cintura, CF neck to waist, centro frontal, desde el cuello hasta la cintura, waist to hip length, longitud de cintura a cadera, additional measurements for dresses only, medidas adicionales solo para vestidos, tenemos CV neck to floor, center back, hacia atrás, centro de espalda, al suelo. CF neck to floor, center front, desde el cuello hasta el suelo. ¿Cuándo cambia el largo de medida delantera del largo y el de la espalda? ¿Por qué cambia?
¿En qué ocasiones cambia, no? Que yo tenga que medir de acá abajo y de acá abajo. ¿Por qué? ¿Por qué mides delantero y espalda? ¿Por qué no solo es el delantero nomás en lo que mides? ¿Cuáles hace que cambies en estas medidas? Ajá. Por el busto, por la pinza, por el escote también, ¿no? Ujú, ujú. Principalmente por el busto. Sobre todo las mujeres que tenemos volúmenes, ¿no? Y curvas aquí en el pecho. Ujú. Muy bien. Ahora, bottoms. Bottoms, recuerden que son prendas inferiores. Tenemos las most important measurements. Tenemos full hip, que es cadera completa, que ya saben que es todo el contorno. High hip, cadera alta. Waist, cintura. Total rise, es el tiro total. Thigh, es como que vimos que era el muslo. Y encima, la entrepierna, ¿no? El largo de entrepierna. Acá, espérenme. No sé, no sé por qué se ha puesto así. Ay, muslo. Y acá es tiro total. He puesto aumento, ya. Y la entrepierna. Esas son las medidas principales para prendas de bajo. Ahora tenemos ya la ficha técnica. No sé si ya se han podido algunos bajar el formato, pero tenemos como referencia esta foto de acá. Ahorita lo vamos a ver más grande. Ficha técnica se escribe spec sheet, que es como la hoja de especificaciones, ¿no? Ahora, tenemos dos formas de escribirla. Un poco abreviada es spec sheet, también muy usada, pero también se le puede decir de manera más larga, specification sheet, hoja de especificaciones, ¿no? La hoja de especificaciones o spec sheet is a business one-pager document that provides a list of a product's features and characteristics. Una hoja de especificaciones es un documento comercial de una página que proporciona una lista de las características de un producto. Ahora, ¿qué contiene? Características, especificaciones y detalles del producto. El qué, el cómo y el por qué detrás de la producción y a veces de las ventas. ¿Por qué existen las fichas técnicas? ¿Por qué hay que hacer una ficha técnica? A ver, si alguno me puede dar su opinión. ¿Por qué les parece a ustedes que es importante la ficha técnica? ¿Por qué siempre un diseñador o una persona relacionada al textil tiene que saber una ficha técnica? ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué la hacemos? ¿La hacemos solo para archivarla? ¿La hacemos porque queremos pasarle información? ¿Quién debería entender esa información? Ujú. Para poder exportar y mejorar la calidad, sí. Porque a veces va a pasar, si ustedes tienen su marca o si trabajan en una marca, a veces hay, con el muestreo viene, ¿no? El muestreo, tenemos muestra uno, muestra 2, muestra 3, hasta que el cliente lo aprueba o hasta que nosotros mismos lo aprobamos y cada una tiene sus fichas técnicas. Y esa ficha técnica te sirve de referencia, porque ahí mismo con tu ficha técnica tú corriges lo que quieres variar para que salga finalmente el producto que tú quieres tener. Ajá, y para tener alineados los procesos, como dice John, ¿no? Para decir, esta es la ficha técnica y quien la lea, a quien yo se la pase, tiene que entender cómo hacer esa prenda sin que yo esté presente. Prácticamente es eso, ¿cierto? Ujú, ajá, exacto. Bien, entonces acá tenemos el formato de ficha técnica que yo les he puesto. Exacto, es un documento que registra toda la información. Yo les he puesto ese formato de ficha técnica en blanco, en Excel, parts of a spec sheet, ¿ya? Si se dan cuenta, tenemos partes, ¿no? Partes, pero también le he puesto traducción a cada uno de los títulos, ¿ya? Tenemos el título principal que se refiere a que estamos completando un formato de ficha técnica, Technical Sheet o Specification Sheet o Spec Sheet. Ese es su título principal del documento. Ajá, hasta para el control de calidad. No abren y se lo enviaron al Classroom. Sí, está en el Classroom. En el Classroom está como Spec Sheet Model.
Así está en el Classroom, para que lo puedan descargar, está en formato Excel. Tal vez no tienes Excel en tu computadora, puede ser, o en tu smartphone. Sí, comunicación clara. Para no incluir en error. Bien, empezamos. Tenemos header. Header significa el encabezado. Si se dan cuenta, ¿qué ven en el encabezado? ¿No? Ven información puntual, ¿no? Información vital para un poco saber de qué se va a tratar lo que vamos a ver más abajo. Ese es el encabezado, es toda la zona donde vemos incluso el logo de la empresa. Miren, acá hay una esquina, un espacio que es importante también porque las fichas técnicas podemos reconocerlas incluso por el cliente. Cuando tú, no abre mi cel, sí, lo enviamos a Classroom. De repente en tu celular no tienes Excel, hay celulares que no tienen Excel. Pero lo he puesto en Excel y no en PDF para que sea más fácil que lo editen. Porque si lo pongo en PDF, bueno, a veces los PDF son más fáciles de variar. Entonces tenemos aquí en el encabezado, que es header, tenemos la zona del logo. Es vital. Por ejemplo, ustedes trabajan para varios clientes. Con el logo o poniendo ahí incluso el nombre del cliente, ya saben que esa ficha técnica le pertenece a una colección de ese cliente. Y tenemos un orden también. Entonces, es importante poner aquí o el nombre de la marca o el logo principalmente de esa marca, ¿ya? Luego tenemos la parte de season. ¿Se acuerdan que vimos season en una de las clases? Que era la temporada o de repente la estación. Tenemos 4 estaciones: primavera, verano, otoño e invierno. ¿Quién se acuerda cómo se dice en inglés? A ver, ¿cuáles se acuerdan? ¿Cuáles de las seasons se acuerdan? Son 4. Acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo. Dice fall. Fall 2020, todavía dice el año, porque es cuando ha salido, pues, cuál es la colección que estás lanzando, ¿no? Tenemos summer, autumn o fall, ¿no? Que significa lo mismo que era otoño. Spring, ajá. Y winter, Olga, muy bien. Entonces tenemos esos 4, ¿no? Summer and, ay, me acabo de equivocar, se me fue. Ajá. Spring and summer, primavera y verano. Épocas donde se usa ropa holgada, ¿no? Y no tan abrigadora, telas también frescas. Y winter and fall, o winter and autumn, invierno y otoño, donde se usa ropa más abrigadora y por tanto las telas también son más abrigadoras, ¿ya? Telas puede ser en lana, alpaca, etcétera. Ujú. Very good, John. Exacto. Ahora, tenemos en temporada, season, tú colocas spring, summer, fall, autumn, winter y al costado del año. Ya en este caso ya ahorita ya no hacemos colecciones 2024, todo ya es para el próximo año, ¿cierto? Ya termina la temporada de invierno y comienza la de verano. Entonces ahí pones cuál es tu temporada de esa ficha, de esa prenda. Luego tenemos collection, que es la colección. ¿Tienes que ponerle nombre a tu colección? Sí. ¿No? Los diseñadores normalmente nos tenemos una inspiración y de acuerdo en el nombre de la colección. En este caso, esta colección se llama Mystery Challenge, ¿no? Es como que un reto misterioso. Ahora tú le puedes poner colección arcoíris, colección montaña de 7 colores, colección raíces peruanas, colección, no sé, Barbie, ¿no? La colección Barbie inspirada en Barbie. Ahí va el nombre de colección y eso sí ya es un poco más a la imaginación, pero es una ficha en inglés, por tanto, tu nombre de tu colección tiene que ser en inglés, ¿ya? Luego tenemos date. Date es la fecha donde tú estás creando esa ficha técnica. Aquí hemos visto que le han puesto de fecha, ahí solo digitas números, ¿no? 1 de noviembre del 2020. Esa es la fecha de creación de esa ficha técnica. Lo que pasa es que, por ejemplo, ahorita ya se lanzaron todas las prendas, las colecciones de invierno en Perú. ¿No? Nadie se va a poner recién a hacer su colección de invierno en Perú. Entonces, normalmente las temporadas se dividen en dos, porque acá no tenemos las estaciones muy marcadas, ¿no? O es primavera-verano o es otoño-invierno, ¿no? No hay como que uno para cada uno porque no son muy marcados los cambios de estación. Acá en Perú o hace calor o hace frío. Bien difícil que sea
el otoño haga sol con viento, no, normalmente ahora son esos dos. Entonces, cuando tú pones season, frecuentemente vas a poner spring, summer, o si no, fall, winter, ¿no? Y ahí es como que vas a dividir. Ahora, ahorita nosotros tendríamos que comenzar a trabajar, ¿qué cosa? El season o la temporada verano-primavera, ¿no? Que es la que viene. Eso es lo que tendríamos que trabajar. Ujú. Porque ya comenzamos ahora en agosto, y ya saben que hacer una colección toma 4 meses con toda producción, de 4 a 6 meses, entonces ya tu producción saldrá, pues, en verdad ya la debes de haber empezado, me imagino, ya saldrá para noviembre tal vez, ¿no? Y ahí comienza ya el verano. Aunque hay marcas que se adelantan un montón, ¿no? Que cuando está haciendo frío, hacen ropa de verano, ya lanzan su colección de verano. Ripley y Saga, por ejemplo, ya lanzaron sus colecciones de verano, pero ahorita nadie compra verano, pues hace frío, perdón, ¿no? En Lima sobre todo, ¿no? Entonces, ellos sí se adelantan bastante. Ujú. Por ejemplo, acá el verano empieza en diciembre, si no me equivoco, ¿no? No soy muy buena para las fechas. Diciembre. Entonces tú sacarías Summer 24, 25. ¿Por qué? Porque el verano va hasta el 2025, hasta marzo. Entonces tú tienes que poner así. Disculpen, vamos a decir así, ¿no? Summer 2024, ay, perdón, 2025. Así, aquí en season, ¿no? Porque nuestro verano va a ser el próximo año, hasta marzo. Ah, entonces sí. Sí, por ejemplo, igual yo vivo en Cusco. Entonces en Cusco sí, tiene su época de en Cusco, por ejemplo, es distinto, ¿no? Es época de lluvia, época de seca, ¿no? En la época de seca hace más sol y en la época de lluvia hace frío con lluvia, ¿no? Entonces también. Pero globalmente, pues, igual, ¿no? La idea siempre de las fichas técnicas en inglés es para afuera, no es tanto para nosotros. Entonces, afuera sí hay dos extremos, ¿no? Por ejemplo, en Europa, en verano hace un sol terrible, pero en invierno están bajo cero, ¿no? Hay calefacción en Estados Unidos igual. Entonces, sí, ahí nos tenemos que acoplar al cliente, pues, ¿no? Que estas fichas técnicas son en inglés, entonces en nuestros clientes sí va a tener estaciones bien marcadas. Ujú. Bien. Luego tenemos, ya, 21 de diciembre comienza el verano, ya ves, entonces ponemos, como les puse, ¿no? Summer 24, 2024 guión 2025. Luego tenemos date, el día que has hecho la fecha, que has hecho la ficha. Luego tenemos style. Aquí, si se dan cuenta, han puesto un número 2 porque debe ser algún código interno de la marca o empresa. Pero nosotros aprendimos style, ¿se acuerdan? En la clase pasada, los estilos de moda. ¿Quién me puede nombrar algunos estilos de moda? A ver, ¿quién se acuerda? En inglés, ¿ah? Vimos varios estilos, incluso les dije que habían más, pero bueno, no nos iba a alcanzar el tiempo para tantos estilos, ¿no? Punk, ajá. Entonces, en style, tú tienes que poner qué estilo es la prenda que está acá, o qué estilo es tu colección, ¿no? Chic, minimalist, punk, ujú, streetwear, ¿cuál más vimos? A ver. Artsy, ¿no? A mí una que me gustó mucho fue artsy, ¿no? Que es artístico. Entonces, ¿cómo es tu colección? ¿Cómo describirías tú tu colección en estilo? Ahí es donde tú pones acá en style el nombre de ese estilo, ¿ya? Ujú. Elegant, classic, ujú, chic, pan, boho, ¿no? Ahí pones esa palabra. Por eso les digo, todo el vocabulario que hemos aprendido era para poder complementar bien y cerrar el curso con el llenado de ficha técnica y lo puedan hacer lo mejor posible. Ah, ya, pink, white sería colores. Ajá. Pink, white son colores, exactamente. Estilos, hablamos de estilos. Styles, vimos la clase pasada. Pueden revisarla, la quinta clase.
Y como les dije, incluso les comenté, había muchos más, ¿no? Bastantes. Gothic, claro, también hay rock, ¿no? Rockstyle. No vimos rockstyle, pero había rockstyle. Bien, y luego finalmente dice product name, nombre del producto. Ahí esto no sé si han visto que ahora hay muy frecuente que sacan una chompa, por ejemplo, y le ponen chompa, Diana. No sé si han visto que está muy de moda, ¿no? O casaca, no sé, casaca, em, casaca Natalia, ¿no? O a veces algunos les ponen casaca flores. O si tu inspiración fue de repente una cultura, ¿ya? No sé, la cultura o Cusco ya. Casaca Machu Picchu. No sé si han visto que les ponen a veces en las etiquetas, incluso en Sago y Ripley también, tienen nombres, ¿no? Los productos, nombres comerciales, ¿no? Que te hagan pensar en la colección o la inspiración que tú tengas. Ajá, exacto. Entonces ahí tú te tienes que chancar la cabeza qué nombre ya le vas a poner, ¿no? Porque a veces tienes tantas prendas y ahí va, pues, ¿no? Por ejemplo, en este caso, si al product name le han puesto halter dress. Recuerden que halter es un tipo de escote que se amarra atrás del cuello, entonces lo han puesto como para alguna característica del modelo, poder guiarnos de ahí, ¿no? Ujú, exacto. Ya, ahí pones tu product name, que es normalmente un nombre corto. Ya. Entonces tenemos ahora eh, al costado tenemos algo muy importante que también es posible llenarlo una vez que ustedes puedan aprender detalladamente todo el vocabulario que hemos visto en el curso, ¿ya? Que son description, la descripción. En la descripción tú tratas de poner las palabras claves que en verdad te den visión a la persona que ya lee la descripción de cómo va a ser la prenda, ¿ya? Ah, ya, ahí justo les decía es porque ahí es como que han usado código interno de la marca, ¿no? Así es como un código. También en Style a veces vas a encontrar en algunas fichas técnicas que tienen un código largo. Bueno, pues no, pero en general nosotros sí, la idea es utilizar un estilo que tenga tu colección. Ahora, en description, como les decía, ahí sí entra bastante vocabulario, ¿ya? Ahí tenemos, por ejemplo, empieza con mini dress. Mini dress es como que un vestido minifalda, ¿no? Que tiene un largo corto. Luego dice with a halter neckline. ¿Aprendimos neckline? Sí, aprendimos neckline. ¿Se acuerdan? Que son los escotes. De halter, el que se amarra atrás. No, el material, acá hay acá materials, abajo ya tienes para especificar. Aquí se pone características resaltantes, como tipo de manga, largo de manga, puedes poner tipo de escote, ese tipo de cosas normalmente se pone en description. Color tampoco se pone. Ujú. Y luego dice an open back, ¿no? Open back, espalda abierta. Luego dice monk sleeve, manga, manga monk es una manga tipo pierna de cordero, ¿no? Que es más ancha arriba, tiene más volumen y luego termina pegado, ¿no? Y lo vemos aquí, pues, ¿no? Luego, unfolded butterfly sleeve detail at the sleeve head. Y como que la manga mariposa en la parte más superior o en la cabeza de manga. Y aquí está. Que podríamos nosotros traducirlo como un volante, ¿no? Ujú. Entonces aquí pone ciertos detalles. Por ejemplo, acá no ha puesto que tiene cierre, no ha puesto de repente que el escote tiene, no sé, esta característica de un triángulo, no ha puesto que es corte princesa, porque acá también lo ha podido poner. Eso, por ejemplo, ustedes lo podrían poner en description, ¿no? Entonces, recuerden siempre usar todo el vocabulario en inglés que hemos aprendido. Ahora ya vamos a la parte, ya dejamos el encabezado y vamos ya a la parte más baja, que es la parte visual también, ¿no? Lo del centro, el Technical Drawings, son los flats, ¿no? Flat delantero, flat de espalda, que lo hacemos en programas de diseño como Corel, como Illustrator principalmente. Ahora, esto de ponerle el color es opcional, también puede ser en blanco y negro, ¿no? ¿Recuerdan? Siempre sin ningún color. Ahora,
Al lado izquierdo, ay, perdón, al lado izquierdo tenemos fabric swatches, muestras de tela. Si tú de repente tienes muestras físicas de tu proveedor ya de la tela, para que no se incurra en error de poner solo el nombre de la tela, porque recuerden que el nombre de la tela a veces depende de la tienda donde lo compres, le cambian el nombre, ¿no? Nombre comercial, le ponen una cosa que de repente no tiene nada que ver con la composición y puedes incurrir en error. Entonces ya para fichas técnicas físicas, acá tú puedes colocar un pedacito de la tela o de las telas principales, ¿no? Ahí puedes recortar y ahí pones muestras de tela. Esto ya dice body, porque esto ya es el cuerpo de la ficha técnica. Este es el encabezado, este es el cuerpo. Ahora a la derecha vemos la sección de colores, ¿no? ¿En qué colores va a salir este vestido? Aquí tenemos el color con su código Pantone. ¿Ya? Recuerden que el Pantone son códigos como globales de los colores, ¿no? Y para que uno no incurra en error. Porque si tú pones acá rosado y mostaza, ¿cuántas tonalidades de rosado existen? Rosado claro, rosado medio, rosado fuerte. Hay gente que puede confundir el fucsia con rosado. Entonces, para ser más exactos, muchas veces ponen los códigos Pantone. Y aquí tenemos el otro. O sea, en esos dos colores se va a hacer este vestido. Si tuviéramos un vestido que tiene la mitad rosado y la mitad negro, aquí ya podríamos en pares las combinaciones de color, ¿no? Ahora, en Product Care son los cuidados del producto. Y aquí ponemos la simbología. Obviamente los cuidados del producto están asociados a qué? Las indicaciones, por ejemplo, para lavar una prenda, ¿a qué se deben? ¿Por qué se ponen esas indicaciones? Porque en algunos cambia, en algunos son lavado a mano, en algunos son lavado en lavadora, en algunos no uses secadora, en otros no uses lejía. ¿Por qué cambian esas características? ¿Cuál es la razón? Mm, Por la composición de la tela química, exacto. Por ejemplo, a ver, ¿quién tiene conocimiento? Si yo meto una chompa de alpaca a la lavadora, ¿qué le pasa? Encoge y se deforma. Exacto. La malogras, ¿no? La malogra, se deforma, se encoge el cuerpo, las mangas siguen del mismo largo y ya no es reversible, porque se abatana la fibra. Las fibras naturales no se meten a la lavadora, sobre todo las de pelo animal. Oveja, alpaca, llama, mohair, angora. Exacto, muy bien. Entonces, ajá, por eso es muy importante poner product care, ¿no? Porque esto es una guía de lo que va a ir en la etiqueta o cómo la muestra tú la vas a tratar, ¿no? Por ejemplo, en tejido, la muestra se vaporiza, ¿no? Para que ya salgan las medidas finales. Entonces, si yo no le, por ejemplo, yo le paso la ficha técnica a una persona de repente que es genial tejiendo o genial haciendo las prendas, sabe todo de patronaje. Pero de repente dice, bueno, vamos a darle los acabados a la muestra para tomar las medidas y vamos a lavarlo. Pero de repente nunca supo de alpaca, nunca supo de oveja y las mete a la lavadora. Muestra arruinada, no sirve la muestra. Entonces, por eso es bueno poner Product Care. En la ficha técnica no hay que asumir que todo el mundo sabe todo. Tú lo puedes saber, pero de repente la otra persona que lo va a leer no sabe todo. Entonces hay que poner lo que sí pensamos que es de mucho cuidado y que es importante que sepa. ¿Ya? Entonces en Product Care ya son simbologías y vamos a ver ahorita algunas simbologías, les he puesto como imagen, que son globales, ¿no? Escribir así, ¿no? Lavado a mano, no. Globalmente todo es con símbolos, ¿no? Eh, plancha, no blanqueador, de repente secar al sol, 30 grados como máximo, tiene que tener la temperatura del agua y etcétera, etcétera. Ahora, la última parte, ya extra details, detalles extra, es la parte de materials, materiales. Acá indicas la colocación de materiales o de avíos, ¿no? Entonces, primero tienes, por ejemplo, crepé fabric. ¿Qué era fabric? A ver, ¿quién se acuerda?
Exacto, la tela. Y aquí tenemos el nombre de la tela que es crepé. Tela crepé. Entonces, en description, tú puedes ser muy específico poniendo la tela crepé que me ha vendido el proveedor contiene 93 de poliéster y 7 de elastano, ¿no? Es un peso medio o medida media de crepé, un crepé intermedio. Puede haber crepé grueso, crepé delgado. El espesor, por ejemplo, eso yo he puesto en la descripción. Ahora, el código de color, que eso te lo da el proveedor, obviamente, no lo podemos inventar. Y luego la cantidad que tú necesitas para poder hacer este vestido es 1 metro. Y finalmente supplier significa proveedor. Acá pones el nombre de tu proveedor, donde compraste esa tela. ¿Ya? Eso. Y así vas poniendo, ¿no? Otros materiales. Zipper, por ejemplo, es un avío. Entonces, 44 centimeter invisible zipper. Cierre invisible de 44 centímetros. Color, este código te lo da el proveedor. Cantidad, necesitas un cierre y proveedor, ya pones acá el nombre del proveedor o pones la dirección o pones el número y para que la persona que de repente dice, ah, mira, esto lo hicieron el año pasado, pero ya no tenemos esta tela. Acá tengo el dato del proveedor, lo voy a llamar para volverla a comprar, ¿no? Eso es importante. Entonces, este, chicos, es nuestro formato de ficha técnica que yo les he facilitado en Excel. Es bastante completo, como lo ven, yo creo que sí está bien. Acá le podemos adicionar la cuadro de medidas, sí, ¿no? Eh, sí, solo que acá le he puesto, creo, los closing clips, por ejemplo, los ganchos de cierre. Al parecer, más que ponerle botones, tal vez le ha puesto esos que tienen los brasieres, ¿cómo se llaman esos? Corchetes, ¿no? Esos son los closing clips. Bra clips on the neck line at the back, ¿no? Los corchetes de brasier en el cuello, en la línea de cuello, en la espalda. Acá están. Ahí sí les ha puesto, ¿no? El color, silver, plateados. ¿Y cuántos necesita? 2. Y acá le puso, pues, ¿no? El proveedor. Ujú, corchetes. Exacto. Por ejemplo, acá no indica que tiene forro, que su única tela es crepé fabre. O de repente, si tú tienes un forro, también tienes que poner acá el nombre de la tela del forro, la cantidad que necesitas y todo lo que detalla acá. Entonces ya tenemos aquí bien detallado qué significa cada sección, cómo la deben llenar y espero les sirva para que lo puedan aplicar. Lo ideal sería que lo practiquen, ¿no? Practiquen el llenado de varias prendas que tengan para que puedan mejorar también el uso del vocabulario en inglés. Ahora, esos son los care symbols, los símbolos de cuidado que van en esa zona. Ah, mira, también se les llama gafetes. Ujú. Eso de acá está acá, ¿no? Additional information. Bleach, ¿no? Cloro, o ¿cómo se dice? Blanqueador. Do not bleach, no blanqueador, ¿no? Esa tela no permite blanqueador, esa prenda no le metas blanqueador. Machine wash, lavado en máquina. Machine wash cold, lavado en máquina en frío. Machine wash warm, lavado en máquina pero con agua tibia, ¿no? Machine wash hot, lavado a máquina con agua caliente. Hand wash, lavado a mano. Y así, ¿ya? Así, chicos, todos estos tienen un significado y todos estos van en la sección de cuidados y también, si se dan cuenta, van en la sección de las etiquetas que van cosidas a la prenda, ¿ya? Ahora, acá tenemos fichas técnicas más complejas que ya tienen que ver con el tema de costura, ¿ya? Ay, de nada, John, espero que sí, practica mucho, sea en español o sea en inglés. Siempre practica porque siempre tengan la mira de en algún momento diseñar también para afuera. Puede presentarse la oportunidad y la idea es que tomemos y aprovechemos todas las oportunidades, ¿cierto? Entonces hay que estar preparados. Ahora, si no te aprendiste todas las palabras en inglés, vas a tener las clases para revisarlas y siempre decir, ah, eso se llamaba así, acá voy a colocar esto, ¿no? Siempre los auxiliares son buenos. Ahora, acá tenemos solo otro ejemplo de ficha técnica, lo voy a explicar bastante rápido. Este ya tiene detalles de costuras, tiene detalles de dobleces y todo eso, ¿no? Es un poquito más compleja. Em, sí, todo está en el Classroom ya, por favor. Pueden bajárselo cuando deseen, ya todo está subido en la semana 6. Ahora, para finalizar, hay algunas fichas que también llevan el rango de tallas. Eso es algo que tú le puedes agregar, sí.
¿Desde qué talla vas a confeccionar la prenda que está abajo? Eso puedes colocarlo. El contenido del material también es opcional. Si el proveedor normalmente te tiene que transparentar el contenido del material. Si es una mezcla, si es 100%, eso sería también bueno poner. Ahora, acá, por ejemplo, ya han sido más específicos, como les digo, con el tema de la costura. En cada una de las especificaciones yo les he traducido, les he tratado de traducir. Por ejemplo, acá hay una que dice refuerzo triangular acercamiento, ¿no? Ustedes han visto que hay partes de repente de la prenda que cuando tú ves en plano el flat delantero y espalda, como no es tan grandote, hay partes que no se ven. Pero de repente hay partes importantes que la persona que lee la ficha técnica tiene que saber y ahí es donde tú haces estos close-up, ¿no? De la zona que tú quieres que vea, con más detenimiento para que sepa cómo confeccionar esa parte o cómo cortar esa parte, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice refuerzo triangular, acercamiento, ¿no? Y aquí dice SF SIM, recuerden, CF, que era Center Front, centro delantero, ¿no? Costura del centro delantero, ¿no? CB SIM, Center Back, costura de centro espalda. Entonces, aquí también está asociado todo el vocabulario que hemos aprendido antes en la clase. Tenemos acá setting sleeve, side view, setting sleeve fijado en la manga, doble capa de la banda debajo del busto y la banda a la altura del busto, pretina de doble capa, sin costura a los lados. Y estas son especificaciones mucho más desglosadas. Entonces aquí encuentran sus traducciones para que lo puedan revisar con más detenimiento, ya cuando puedan bajarse el archivo y de repente usar en alguna de las especificaciones cuando ustedes quieran indicar que exactamente se tiene que hacer eso en la prenda. Luego tenemos también otra ficha técnica. Acá sí aparece abajo el cuadro de medidas, que también se le puede agregar. Bueno, el cuadro de medidas lo copias y lo pegas, ¿no? Porque ya tienes que tener tus cuadros de medidas. Entonces, tenemos delantero, espalda. Acá tenemos las combinaciones de color, que significa color waist. Bien, por ejemplo, acá tienen marmoleado, tienen color gris y tienen color azul. Acá ya hay algunas especificaciones, como por ejemplo Silver A-Lights o Hales, ¿no? Acá están las medidas, tenemos de XS a la L, aquí tenemos la espalda, Relaxed Fit, ajuste holgado, Cropped Length, largo acortado, Double Needle Top Stitch with a Design Functional Draw Cord, doble costura superior con cordón funcional interno, ¿no? Hay bastantes especificaciones que les va a servir como vocabulario cuando quieran hacer fichas más complejas. Esta, por ejemplo, es una ficha técnica con medidas, con cuadro de medidas, que también pueden adicionar a sus fichas técnicas para que sean más completas. Acá, por ejemplo, la medida solo se está poniendo de la talla que estoy indicando acá. ¿Cuál es la talla? Size medium. Esta es su tabla de medidas y estas son las medidas que yo tengo que tomar en cuenta para confeccionar este modelo en particular. Les he puesto varias medidas, pero con la que principalmente se trabaja es con esta, ¿no? O la que estamos tomando como referencia. Y bueno, acá están los ejemplos. Ahora, si ustedes quieren ejercitar para hacer fichas técnicas, acá he puesto 1, 2, 3 flats, ¿no? Que ustedes pueden copiar como imagen y luego pegar en su ficha técnica, en su formato que les he puesto en el Excel y completar los datos a raíz de este flat, ¿no? Descripción, más o menos en qué estación se usa esto, en qué temporada, cuáles son las medidas que yo necesito para confeccionar este modelo. Es todo qué tela necesito, tiene avíos, no tiene avíos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estos como que yo les he puesto para que ustedes puedan hacer ejercicios, ¿no? Acá hay otro flat de una camisa y acá hay una falda. Tenemos t-shirt, shirt and skirt, ¿no? Pues, como les digo, por si ustedes quieren practicar e ir desarrollando. Bien, chicos, entonces eso sería todo. Hasta aquí llegamos con la clase de hoy. Depende de ustedes que la quieran practicar. Practíquenla ahora que está fresco. No dejen para mañana lo que pueden hacer hoy. Cuando tengan un tiempo, agarran uno de estos flats y dicen, ya, tengo mi formato en Excel, agarro este flat y comienzo a hacer todo esto, ¿no? Invento un nombre de colección,
pongo la fecha donde lo estoy desarrollando, cuál es el estilo de esta prenda, ¿no? Hemos aprendido estilos, lo revisa, qué nombre de producto le pongo, qué descripción tiene, qué escote, manga larga, manga corta, escote en V, escote doblado, etcétera, etcétera. Luego, ya tienes la ficha técnica, acá está, Technical Drawings. Fabric Swatches, bueno, puedes cortar incluso imágenes de internet, ¿no? Que represente la tela que tú piensas que es. Los colores, Product Care, de acuerdo a la tela que has escogido. Y bueno, abajo ya los materiales, ¿no? Y hacer así el ejercicio. Todo eso, como les digo, ya está en el Classroom. En verdad, páginas pueden buscar en Pinterest y ponen palabra clave Spec Sheet, que es ficha técnica, así como les he puesto en la tarea, en la clase, y ahí te arroja varios formatos. Hay fichas técnicas muy complejas, hay otras fichas técnicas que son más simples, pero la que yo les he dado es un promedio. Ahora, formato para descargar no hay, ¿no? Normalmente tú mismo te tienes que hacer tu formato. Muchas veces pues no comparten tanta información, ¿no? Solo lo básico, como para que puedas tomarlo de referencia, pero tampoco te puedas copiar exactamente. Entonces hay que digitar, ¿no? Pero puedes ir viendo el formato de la imagen y ir digitando en tu Excel. Bien, como les decía, acá está en la sesión 6 el PDF de la clase, el modelo, el formato de ficha técnica que se los he puesto en Excel para que sea de más fácil edición. Y finalmente support links, que es how to develop a size chart, cómo hacer tu propia tabla de medidas. Y otro es how to take clothing measurements, cómo se toman las medidas corporales. Obviamente siempre con audios todos en inglés para que ustedes puedan practicar el listening, ¿no? Y asociar la escritura con cómo se pronuncia. Listo, chicos. Hasta ahí llegaríamos en la clase de hoy, ya nuestra última clase. Seguro hay indicaciones que Jessica